Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidas, muy bienvenidos a esta nueva edición de CNN Prime de día viernes, último viernes del mes de febrero. Ya no queda nada para el temido mes de marzo, la vuelta a clases, la vuelta a los trabajos también. Muchos que van a tener que regresar y terminar las vacaciones. No los queremos amargar, por supuesto, queremos entregarles toda la información, tanto de nuestro país como también del mundo. Hay informaciones que están pasando a esta hora de carácter policial, les vamos a estar relatando respecto de eso también. Vamos a estar conversando también con un exdirector de Gendarmería, con Claudio Martínez, a propósito de toda esta situación que está viviendo la institución que resguarda la seguridad al interior de los centros penitenciarios. Todo eso y más vamos a estar analizando aquí en CNN Prime. Comenzamos con los titulares del día. El Ministerio de Justicia entregó a la Fiscalía Nacional todos los antecedentes de la fuga de dos reos desde la ex penitenciaría, hecho ocurrido la tarde del día miércoles. Durante esta jornada, el titular de la cartera, Jaime Gajardo, aseguró que por mucho tiempo se permitió que funcionaran organizaciones que de manera directa corrompieron a los funcionarios. Polémica por la eventual inasistencia de la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, al cambio de mando. Desde Renovación Nacional acusaron un desaire al mandatario electo José Antonio Kast. En el oficialismo, en tanto, creen que su ausencia no tendría impacto alguno en la campaña para llegar a la Secretaría General de las Naciones Unidas. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de una toma de control amistosa de Cuba. Donald Trump dijo que su administración ha estado en conversaciones con La Habana sobre el futuro del país en medio de la presión que se ha impuesto sobre la isla caribeña. Y en la música, bueno, el Festival de Viña cierra hoy sus jornadas y será la música urbana la que se va a tomar la noche, la última noche del Festival de Viña del Mar. Será entonces en la Quinta Vergara quienes se presenten, por ejemplo, los argentinos Paulo Londra y Milo J, además del cantante nacional Pablo Chile. En el humor estará el comediante Santiago Endara con su personaje, el Pastor Rocha. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Se lo decíamos al comienzo de CNN Prime, claro, porque esta situación que ustedes están viendo en imágenes es un operativo que se está desarrollando en la comuna de Maipú. Todo esto debido a que a eso de las 18 horas de hoy, Carabineros concurrió hasta el sector de la intersección de El Conquistador con Camino Rinconada. ¿Por qué? Porque minutos antes se había desarrollado una situación, un acto delictual o un intento más bien de encerrona a ese furgón que ustedes ven ahí al fondo de la imagen, en el cual se trasladaba un padre con su hijo de tan solo 16 años. El hijo iba en el puesto del copiloto. Fue en ese instante cuando llegaban hacia esa intersección estas dos personas a bordo de este furgón utilitario que fueron emboscados por un grupo de 4 delincuentes que se movilizaban en un vehículo, del cual estos sujetos, al menos uno de ellos, esto es información preliminar, hay que señalarlo, al menos uno de ellos, uno de los delincuentes, habría estado portando un arma de fuego. Esta arma habría sido percutada por este sujeto, impactando uno de esos disparos en la cabeza del menor de 16 años, el cual fue trasladado en helicóptero de Carabineros hasta la clínica Las Condes, en el sector oriente de la capital. Es un hecho que se está justamente investigando, tal como les mencionábamos, porque hasta ahora de los delincuentes no se ha sabido, solo se conoce que estos sujetos volvieron a subir al vehículo en el cual se estaban movilizando y posterior a ello entonces huyeron en dirección por Avenida El Conquistador, y hasta ahora se les perdió el rastro, sin concretar entonces el robo del vehículo, o tal vez lo que buscaban era justamente la carga, que en ese momento estas dos personas no llevaban absolutamente nada en la parte posterior del vehículo. Por lo tanto, vamos a estar muy atentos al devenir de esa investigación. Y mientras tanto, les comentamos de otra situación, y ustedes lo pueden revisar también todos los antecedentes en nuestro sitio web,
en cnnchile.com. Y es a propósito de ese titular. Bueno, lamentablemente hablamos de una nueva fuga, pero esta vez desde una comisaría, desde la 47 Comisaría de Las Condes. Un sujeto que habría sido detenido realizando un robo de artículos desde vehículos en el sector oriente de la capital. Bueno, fue encontrado, detenido por personal policial. Es un sujeto de 30 años con antecedentes policiales. Fue detenido, esposado, llevado hasta el calabozo y sin embargo se fugó desde el mismo calabozo, desde la misma comisaría de la 47 de Las Condes, y hasta ahora tampoco se le ha encontrado su paradero. Huyó esposado y eso es lo que mantiene entonces trabajando a Carabineros para dar con el paradero de este sujeto. Los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía y se están tomando las correspondientes determinaciones para poder entonces encontrar a este sujeto y detenerlos. Por otro lado, internamente Carabineros ha señalado que se ha iniciado una investigación administrativa para establecer las responsabilidades y además aplicar las sanciones disciplinarias si estas corresponden. Dos hechos que se están desarrollando a esta hora en la región metropolitana, uno en Maipú, otro en Las Condes, dos situaciones entonces de carácter policial. Bien, y vamos a cambiar totalmente de tema, vamos a hablar de deportes porque se sigue desarrollando el ATP de Santiago, el Chile Open, ahí en las canchas de San Carlos de Apoquindo. Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Felipe Gallardo, quien tiene toda la actualidad del Chile Open. Felipe, buenas noches. Muy buenas tardes, Felipe. Claro, estamos expectantes. Acá a mi espalda el CUR Central Jaime Fillol, donde en instantes va a salir a la cancha Alejandro Tavilo para enfrentar al argentino Sebastián Báez en una gira sudamericana que ha sido muy positiva para la raqueta nacional. Si uno hace una comparación inmediata al año 2025, el año pasado no superó y no ganó de hecho ningún partido en esta gira sudamericana. Ahora, sea cual sea el resultado de esta jornada frente a Sebastián Báez, va a estar dentro de los 8 mejores en lo que fueron estos 3 torneos, tanto como el ATP 250 de Buenos Aires, el ATP 500 de Río de Janeiro, donde llegó a la final, lamentablemente cae frente a Tomás Echeverry en ese partido, y acá en Santiago, el ATP donde sueña ganar, donde ya está instalado en la ronda de los 8 mejores. Su rival, Báez, que viene de una muy buena victoria frente al chileno Sebastián Garín, trabajada, supo ganar en el tercer set por 7-5, donde Gago finalmente le quiebra en el servicio en el último game del partido. Realmente fue muy apasionante lo que se vivió acá en el CUR Central Jaime Fillol durante la jornada de este jueves. Pero es un partido trascendental para Tavilo, que obviamente sueña con ganar alguna vez el ATP 250 de Santiago, y así lo declara en conferencia de prensa. Obviamente sería lindo ganar, pero voy a entrar igual como he estado entrando en todos los partidos, enfocado en mi juego, en la táctica, en lo que vamos a hacer. Y cada vez me he estado sintiendo mucho mejor en la cancha, disfrutando más y nada, ojalá poder seguir con este ritmo, con esta confianza. Ojalá hacer un gran partido, y voy a necesitar mucho el apoyo del público, que va a ser un partido durísimo. Sí, yo creo que ha sido increíble. Ojalá seguir con esto, así puedo tener mucho más colchón de puntos después en el año. Queda muchos años, así que estoy muy feliz por eso. Increíble cómo hemos podido remontar con todos los resultados anteriores acá en Sudamérica, así que muy feliz por eso y me motiva mucho para todo el año. Bueno, hasta ahí las declaraciones de Alejandro Tavilo, que espera obviamente con muchas ansias lo que va a ser este duelo frente a Sebastián Báez. Ya jugaron una final ambos acá, fue en el año 2024. Lamentablemente en aquella jornada se inclinó para el trasandino. Esperemos que durante este viernes el único chileno que sigue en competencia pueda tener una revancha, tomársela del mismo CUR Central Jaime Fillol, y así avanzar a las semifinales de esta ATP 250 de Santiago, que ha tenido una semana realmente gloriosa. Se ha visto en varias jornadas completamente repleto. Jueves de hecho estaba completamente vendido, también va a ser lo mismo para este viernes como está haciendo durante a esta hora. El sábado y el domingo también completamente vendido, la cancha central completamente llena, y se ha podido disfrutar todos los stands, teniendo en cuenta que es muy
difícil mantener esta gira sudamericana por todos los cuestionamientos. Esto le hace muy bien al tenis, precisamente en nuestro país, que existe un ATP 250 que se defienda, y por eso también la directora del torneo, Catalina Figueroa, hace un balance de lo que han sido estos días, preparando obviamente la final que se va a disputar el domingo. Efectivamente estamos vibrando con el tenis, ha sido unos días realmente increíbles, un estadio muy lleno, la gente realmente comprometida con cada punto, tanto de los jugadores nacionales como de los tenistas internacionales que han venido. Hemos tenido un récord de asistencia y la gente está realmente disfrutando, y por eso para nosotros esto es realmente un evento exitoso. Ver el estadio lleno y ver cómo la gente realmente está disfrutando y conectando con el deporte es parte de nuestros objetivos. Queremos que la gente lo disfrute, queremos que la gente se sienta que este es un evento país, y yo creo que lo han recibido muy bien. El balance es muy positivo a lo que hemos vivido, y bueno, ya a cara de hoy, mañana y domingo ya estamos totalmente sold out, así que es algo, como digo, un ambiente apasionante, con mucha energía, y ojalá que los tenistas entreguen un gran espectáculo deportivo. Y bueno, hay un balance, un torneo que se va a mantener con este tipo de superficie mínimo hasta el año 2027. Pueden existir cambios para el año 2028, teniendo en cuenta que Río de Janeiro a lo mejor se pasa a jugar en pista dura, teniendo en cuenta que después de esta gira sudamericana inmediatamente viene el Máster de Indian Wells, también el Máster 1000 de Miami, pero son evaluaciones que tiene que hacer acá la propia dirección del torneo pensando en los siguientes años. Por ende, seguimos muy expectantes a lo que va a ser el partido de Alejandro Tavilo frente a Sebastián Báez. Ojalá tener un chileno en la ronda de semifinales, Felipe. Así es, ojalá sea de esa manera ese resultado para un grande, pues, uno de los grandes de la actualidad del tenis nacional, Alejandro Tavilo. Gracias, Felipe, que esté muy bien. Y nosotros seguimos avanzando con las noticias. Este viernes se dio a conocer el balance de los flujos de pasajeros registrados durante la temporada de verano 2026 en el aeropuerto de Santiago, con algunos datos que son bastante sorprendentes. Los vemos en la nota de Pablo Figueroa. Verano con el aeropuerto de Santiago formalmente al 100% de disponibilidad, porque tras varios años en los que estuvo operando con capacidad limitada mientras se realizaban las obras de ampliación, con la entrega completa de la zona de los vuelos nacionales, este 2026 era su primera temporada estival al 100%, y el balance fue, se podría decir, equilibrado. No ha sido el año en estos 2 meses con más tráfico. Hemos visto un tráfico relativamente estable, pero no en crecimiento fuerte. Eso se debe a varios parámetros de la industria también, que son temas de aviones, hay espera, lista de espera o espera en la entrega de aviones nuevos o disponibilidad de avión. Estos puntos se van a resolver y el crecimiento seguramente regresará de manera más fuerte como lo hemos visto el año pasado. En el mes de enero, un 50% vuelos nacionales, 50% vuelos internacionales, lo mismo en el mes de febrero. Por lo tanto, esto es una buena noticia en el sentido que se fomenta lo que es el turismo en nuestro país, también se genera el desarrollo económico y la promoción de inversión también, y lo que es el desarrollo de muchos ámbitos turísticos a lo largo de nuestro país, también la posibilidad de chilenos y chilenas visitar otros lugares del mundo. Desde la perspectiva turística, el aeropuerto está dando un servicio relevante para desplazar flujos de visitantes emisivos y receptivos. O sea, estamos funcionando con un aeropuerto de estándar mundial. 5.038.331 pasajeros durante este periodo, en donde las zonas extremas en Chile fueron las más solicitadas y en el extranjero, claro, fue Brasil. Río sigue siendo el lugar predilecto, pero hay una sorpresa. Lo que podemos resaltar es el crecimiento internacional, más que todo, y en particular sobre algunos destinos. Brasil, por ejemplo, como destino, está creciendo de manera muy importante, y particularmente en Brasil, destinos como Florianópolis. Florianópolis es un municipio y capital del estado de Santa Catarina, en la región sur de Brasil. Es reconocida por su alta calidad de vida de sus habitantes y es parte de sus atributos que han atraído a miles de chilenos este último verano. Es un estado que es conocido por tener una infraestructura muy buena y mucha seguridad, que también es importante. Sí, me imagino que por eso, y es un destino novedoso, ¿no?, para los chilenos. Son muchas playas muy lindas, Florianópolis es realmente muy lindo.
Pero además, hace un par de años debutaron los vuelos de bajo costo y sin escala. El valor de un vuelo de ida, si se toma con anticipación, incluso puede costar menos de 80.000 pesos. Sumado a que la frecuencia de los vuelos directos son de 7 a 14 semanales, y en donde el viaje son 3 horas y 15 minutos. Tenemos vuelos directos desde Santiago hacia 11 ciudades brasileñas. Y hay 3 grandes aéreas que operan, incluso una que se define como low cost y otra como ultra low cost. Yo creo que eso sí seguramente tiene mucha influencia. Y sí, es verdad, el gobierno de Brasil, Embratur, está muy interesado en aprimorar a la infraestructura turística. Las aerolíneas y los vuelos low cost que traen hacen que fomentan todo el tiempo que la gente quiera viajar a Brasil. Entonces hoy día uno puede pillar un pasaje, a veces que lo compra por anticipación, por menos de 200.000 pesos. Según las cifras estimadas, el flujo de pasajeros no debería bajar mucho en marzo, porque se espera que pasen por acá cerca de 2.300.000 pasajeros. Bien, y lo que fue el primer verano con vamos a hablar ahora tiene que ver puntualmente con el último día. Ustedes dirán, bueno, el último día de la semana, claramente, pero es la última noche del Festival de Viña, pues. Y por eso es que vamos a tomar contacto con la Ciudad Jardín de inmediato, y donde está nuestro compañero querido, Sandro Lavarría. ¿Cómo estás? Hola Felipe, súper bien. ¿Y tú? Triste igual porque se acaba el Festival de Viña, lo que quiere decir que se acaba también el verano. Así es. Así es, así es. Son señales. Claro, termina febrero ya para darle inicio a marzo, pero bueno, así como se terminan las vacaciones, es el momento igual en el que van a disfrutar los más jóvenes de la casa, a cargo de esta última jornada festivalera, la sexta, donde los exponentes urbanos van a tener la tarea de hacer disfrutar a un monstruo mucho más joven que el que llegó durante las noches anteriores. En ese sentido, quien va a estar a cargo de la apertura durante esta jornada de cierre va a ser Paulo Londra, un artista que es uno quizás de los pioneros del estilo urbano en Argentina. A raíz de eso también durante sus primeros años estuvo bien vinculado con lo que pasaba acá en Chile, principalmente con algunos exponentes como justamente Pablo Chile, que se va a estar presentando hoy día, pero también quizás John Sister o Polimau Scout, que fueron parte de versiones anteriores del Festival de Viña del Mar. En ese sentido, además del espectáculo que tiene preparado para hoy día en la Quinta Vergara, ya tiene agendado otro show que se va a realizar durante el mes de agosto en el Movistar Arena en Santiago, demostrando también el gran arrastre de público que tiene el trasandino acá en nuestro país. Los invito rápidamente a escuchar las declaraciones de Paulo Londra sobre lo que significa este debut en la Quinta Vergara. Yo siento que sí, como siempre lo dije en mis canciones, los tiempos de Dios son perfectos y para mí no hay mejor momento que tocar acá que hoy. O sea, bueno, mañana. Yo siento que me hace muy bien a mí, me hace muy bien a mi gente. Lo que se espera se hace desear de alguna forma y también valoro eso, no quemar etapas, sino ir pasito a pasito, seguro, firme y disfrutando el proceso. Yo siento que este año me va a ir muy bien y arrancar 2026 tocando acá en Viña, en Chile, para mí, a mí me hace muy bien. Yo siento que a mi gente también. En el humor va a haber un nuevo debutante también, el cuarto de esta edición del Festival de Viña del Mar, que espera repetir las hazañas que han logrado, por ejemplo, Esteban Duch y también Piare con P, que se fueron victoriosos y dejando un nombre más allá de lo que pasó acá en la Quinta Vergara, que seguramente los va a acompañar al menos durante este año de stand-up. Quien va a estar a cargo de las risas es Pastor Rocha, un comediante que se ha hecho popular sobre todo a través de las redes sociales con videos cortos, lo que sí acá viene a desplegar toda su expertise en un show de larga duración. Él explicaba que quienes lo siguen a través de las redes sociales van a poder ver en este espectáculo tanto su personaje como también su persona natural, conocerlo más a él en detalle, quien además de tener este personaje de pastor, es un pastor en la vida real. En ese sentido también durante las conversaciones con la prensa reveló que
en su iglesia avalan lo que él hace, tiene mucho apoyo y están muy contentos de que él haya podido llegar a un escenario tan importante como el Festival de Viña del Mar. Dentro de los artistas urbanos nacionales, otro de los que va a debutar también es Pablo Chile, uno de los pioneros del estilo urbano acá en nuestro país, sobre todo como lo concebimos en esta realidad. My Blood, su colaboración con Polimagua Scout, es quizás una de las canciones que es considerada la que le da inicio a este fenómeno que se ha tomado todas las playlists durante los últimos por lo menos 10 años. En ese sentido, todos los fanáticos del estilo urbano, como también algunos artistas, pedían que Pablo Chile fuera uno de los confirmados para las ediciones anteriores del Festival de Viña del Mar, lo que no había podido suceder. Principalmente se pensaba que era por lo que podía decir Pablo Chile en el escenario, porque es reconocido por tener una opinión sobre todo política bien tajante, nunca tiene problemas de decir también lo que piensa, una situación que él ha descartado que vaya a suceder durante este espectáculo. Ha dicho que si bien va a terminar su show con un mensaje, no va a ser un mensaje político. También, por supuesto, se espera que cuente con algunos invitados, tanto nacionales como internacionales de la música, lo que yo al menos he escuchado como uno de los rumores más confirmados de quien puede llegar hasta acá, hasta la Quinta Vergara, es Juliano Sosa, para acompañar a Pablo Chile en esta primera presentación como parte del Festival de Viña del Mar. Los invito también a escuchar las declaraciones de Pastor Rocha y de Pablo Chile sobre lo que va a ser este debut en la versión número 65 del Festival de Viña. El show que vamos a tener en la Quinta Vergara recoge mucho. El personaje ya tiene su propio dialecto, sus propias frases que nos han quedado quizás en la retina y que ha sido muy bonito que otros la digan, el hijo de la vende tanto. Hay frases muy de Pastor Rocha, pero en la Quinta Vergara van a ver stand-up, historias contadas, chistes, remates rápidos, y también van a ver mucha cosa teatral. Entonces van a tener todo un espectro para poder sentirse cómodo. Yo solamente quiero darlo todo, hacerlo reír, a eso vengo. Y el público urbano también es alguien que me gusta mucho porque también escucho su música. Entonces yo estoy muy emocionado por también conocerlos a ellos, por poder compartir. Quiero que el show sea profesional porque no es algo que solamente ve Chile, sino que lo ve todo Latinoamérica, y siento que un mensaje de todo lo que yo ya he dado en mis redes sociales, la gente sabe cuál es mi postura, va a ser como manchar un poco el profesionalismo que estoy dándole al show y que estoy dándole como a esta etapa del proceso de Viña, de ser jurado, ¿cachai? ¿No? Entonces por eso no quiero dar ningún mensaje, porque también hay gente que no lo va a entender fuera de Chile. Yo hice un listado de canciones como puros hits y canciones las menos fuertes para mi show, para que la gente igual diga, está bueno el show, se puede escuchar, se puede digerir. Y también desde el otro lado de la cordillera, ya lo vimos durante esta semana como parte del jurado, tanto de las competencias folclóricas como internacional, Milo J va a debutar a sus 19 años en la Quinta Vergara con un espectáculo que al menos ha causado harta expectación, porque si bien él es reconocido como parte del género urbano, su último disco tiene principalmente guiños hacia el folclore. Es desde ahí que tiene colaboraciones como por ejemplo con Silvio Rodríguez, unas voces que había utilizado Soledad originalmente para una canción con Mercedes Sosa, que a pesar de que la intérprete argentina está muerta, puede participar en este disco gracias ahí a la colaboración también con Sony Music, que es la disquera de Milo J, y también incluye algunos samples de Violeta Parra en una colaboración que tiene con Acrila. En ese sentido, se espera que este show termine siendo también definitorio para la carrera de Milo J, principalmente buscando expandir quizás el espectro etario al que apunta. Sin embargo, él ya dio algunas luces de lo que va a suceder durante esta noche en la Quinta Vergara. Esto sucedió el día de ayer a las afueras del Hotel Sheraton, donde se quedan todos los artistas que son parte del Festival de Viña.
él sale y realiza un show que dura aproximadamente una hora, donde canta algunas de sus canciones más conocidas, las que fueron coreadas por un amplio público que se acercó hasta este lugar. Personas llorando tanto en la calle, niños que pudieron también sentarse adelante y disfrutar de este espectáculo de cerca, pero quizás una de las personas que más disfrutó de este espectáculo fue Leonor, una joven violinista que justamente estaba con su instrumento entre el público. Milo J la ve y la invita también a tocar con él. En ese sentido tenemos las palabras tanto de Milo J, quien explica cómo ha sido su experiencia durante esta semana, siendo ovacionado durante todas las noches con públicos incluso muy distintos al suyo, y también de Leonor, esta joven que tuvo la oportunidad de tocar una canción con uno de sus ídolos. No sé, es una cosa... Vos pensás que este no es mi país y te hacen sentir como si lo fuese, y eso es una locura, eso es invaluable. Y nada, el público chileno siempre me dio un amor intenso, leal, hermoso, único, personal, así que muy contento por suerte. Creo que es un sueño que siempre tuve, siempre vimos el festival desde casa. Y la verdad... marca en gran parte y una parte muy importante de este recorrido que estoy haciendo con La Vida Era Más Corta, que es un disco que me está ayudando a girar por todo el mundo, por suerte. Y nada, es hermoso estar acá en Chile, la verdad. En general Chile me encanta. Yo tenía el violín arriba así, pensando nomás para que lo viera, o en algún momento con mi amiga que vine bromeamos así como, ¿te imaginas si lo ve y suba a tocar? Y dije, no va a pasar. Sí pasó. Yo me quedo con la experiencia de ver, de estar con la persona que tanto admiras, sobre todo porque Milo J hizo el folclore aún más accesible para los niños jóvenes de forma gratuita, ya que la música es algo que debe estar cerca de todos y forma de la vida cotidiana. Bueno, estaban entonces las declaraciones de Milo J, también de Leonor, que tuvo la posibilidad ahí de tocar una de sus canciones favoritas con su artista favorito. Mira, aquí estoy con María también, Felipe, con Gabriela, fanáticas de Pablo Chile. ¿Desde cuándo les gusta Pablo, chiquilla? Desde que tocó en Viña, en la Plaza de Maipú. Tú la fuiste a ver a la Plaza de Maipú, sí. Fue en Cerro Primo Rivera. Sí. Oigan, ¿y qué significa que Pablo Chile llegue finalmente al Festival de Viña? ¿Era algo que los fanáticos estaban esperando hace harto rato? Yo creo que él se está consolidando en estos momentos como el artista que es. Lleva mucho tiempo igual trabajando para esto quizás, y lo que él representa es muy importante para las comunidades, para las poblaciones, así que siento que hay muchas personas que están muy orgullosas de él en estos momentos. Oigan, y podemos mostrar también ahí el cartelito que está haciendo mención a My Blood, la canción de la que yo hablaba al principio, que es reconocida quizás como el primer gran viral de la escena urbana chilena. Sí, así es. ¿Y pueden cantarla un poquito ahí para la gente que no la conoce en sus casas? Obvio. No, 1, 2, 3. No, nunca daremos los pasos en falso. Que no te herida para esto que tan canso. Y sé que para mí Dios tiene un plan. Chichigán, chichigán. Eso, muchas gracias, chiquillos. Bueno. Espero que lo pasen súper bien hoy día. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao. El público de hoy día es muy Felipe. joven, ¿ah? Muy joven el público. Sí. Sí, se nota. Oye. Sí, muy joven, incluso mucho más joven que el día de las NMIX, diría yo, al menos de vista. ¿Sí? Porque al menos en las imágenes en televisión se veía un público bien adolescente en el caso de las NMIX. Sí, pero combinaban con los otros artistas. En este sentido, todos los artistas que se presentan hoy día apuntan a un público mucho más joven. Entonces se va complementando todo. Y además seguramente la gente que viene a ver a Paulo Londra se va a quedar a ver a Pablo Chile y se va a quedar a ver a Milo J también. Oye, yo te cuento algo, Sandro. Yo tengo ahí dos artistas que yo ya he visto que se van a presentar hoy día. A Paulo Londra lo vi el año pasado en el último concierto que dio en el Movistar, en la arena acá en el Parque O'Higgins, y subió artistas chilenos al escenario. Ojo, entiendo que subió, no soy muy fan.
Pero subió a Jairo Vera, entiendo, al escenario ese día. Es que hay mucha relación, sobre todo entre los artistas chilenos y los argentinos. Por eso no sería raro que tanto Paulo Londra como Milo J también puedan subir artistas locales. Yo decía adelante que Milo J tiene una canción con Acrila, que ya la vimos ayer, sobre el escenario de la Quinta Vergara, acompañando con Javier Electra, Mon Laferte. Así que quizás eso termine siendo spoiler también de lo que vaya a pasar en el futuro, y quizás la próxima versión del Festival de Viña, la versión 66, tenga Acrila como una de las confirmadas. ¿Quién sabe? Pues quién sabe. Y lo otro que te quería comentar, el Pastor Rocha, Santiago Endara. Estuve en el último show que dio en Gran Arena Monticello. En Gran Arena Monticello. Muy bueno. De verdad que me reí muchísimo, muchísimo. Y todo eso que se está diciendo de que lo van a ir a funar las iglesias evangélicas, de verdad es humor, eso es parodia. De verdad que es un muy buen show el del Pastor Rocha, que tiene dos partes. No voy a hacer spoiler, pero tiene dos partes. Si es lo mismo que presentó en el Monticello, de verdad que no se pierdan ningún detalle, porque de verdad es muy buen show el del Pastor Rocha. Claro, de hecho, él, a raíz de esta idea de que las iglesias podrían funarlo, dice que él cuenta con el respaldo de su comunidad, de su iglesia, donde es pastor, donde conocen su faceta personal, pero también la de humorista, y que están felices con que finalmente alguien de esa comunidad, valga la redundancia, llegue a un escenario tan importante para todos los chilenos y para Latinoamérica también. Lo que a mí me queda la duda es qué espera la gente que lo conoce solamente por redes sociales, y cómo se toma la personalidad una vez que se desenvuelve con mayor claridad. Porque hace un par de años lo que pasó con Laila Roth, la argentina, que todo su contenido en redes sociales se basaba en las interacciones, y en la Quinta Vergara es medio imposible. Entonces no es lo mismo un público masivo que quizá el público más acotado. Pero ¿sabes qué? Mira, tiene de todo, ¿ah? Hay interacciones en los shows más íntimos, más de él solamente. Tiene estas interacciones con el público y todo. Pero en el Monticello, en ese último show que yo te menciono, la verdad es que las interacciones con el público fueron bien reducidas. Yo creo que ahí preparó y fue de verdad un ensayo general de lo que va a ser la presentación del día de hoy. Y de verdad, si ustedes quieren una recomendación mía, no se lo pierdan, porque de verdad se van a reír, y bastante con el Pastor Rocha. Igual, de hecho, yo creo que los debutantes en el humor en este año han sido los puntos altos del festival. Justamente lo que pasó ayer con Piare, y también Esteban Duch, que de alguna forma vienen a renovar también la parrilla humorística, que hace varios años igual se está repitiendo, a pesar de que, claro, existen humoristas muy buenos en Chile, pero está bueno siempre tener nuevas miradas y también comediantes que estén llegando a otras generaciones. Tal cual. Don Sandro, entonces quedamos atentos a sus despachos en la jornada del día de mañana, ya para hacer un balance de esta jornada, o de estas 6 jornadas de festivales de Viña que concluyen hoy, junto con el verano, tal como lo decíamos al comienzo. Que estés muy bien y éxito en esta noche de reporteo, y de disfrutar también la música y el humor del Pastor Rocha, Sandro. Muchas gracias, Felipe. Aprovecho igual de agradecerle por todo el trabajo a Juan, que está aquí en mi cámara, por supuesto, y también Juan a Esteban, que estuvo acompañándome durante todas las conferencias de prensa. Juan está ahí, un fanático de la música urbana, ¿eh? Hay que decirlo. Se va a quedar. Ya me dijo que se va a quedar. Ya, nos vemos. Cuídate. Chao. Chao, Felipe. Y nosotros vamos a seguir avanzando con las informaciones, pero a la vuelta de la pausa, porque tenemos muchísimas más informaciones en esta edición de CNN Prime. Quédese, seguimos a la vuelta de la pausa.
Ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime y les queremos comentar, bueno, de la noticia que se ha tomado la agenda en los últimos días. Y es a raíz de la fuga de los 12 reos el pasado día miércoles desde la ex penitenciaría, lo que ha generado, por supuesto, críticas cruzadas entre el gobierno y Gendarmería, donde aseguran que existen carencias históricas en la institución, mientras que desde el Ejecutivo apuntan a un caso de posible corrupción. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. No podemos permitir que Gendarmería tenga funcionarios corruptos. Respuesta de la moneda ante lo que ha sido, según el director nacional de Gendarmería de Chile, una de las peores crisis y fugas en los últimos 30 años, luego de que el pasado miércoles 25 de febrero 2 reos escaparan de la ex penitenciaría, no solamente con uniformes de funcionarios, sino que también pasando por 3 controles y saliendo por la entrada principal. ¿Qué ha fallado, según el Ejecutivo? Por mucho tiempo se permitió que funcionaran organizaciones que de manera directa corrompieron a los funcionarios. Y eso nosotros teníamos una evaluación muy clara en el año que ingresamos como gobierno, en el año 2022. Y por lo mismo le pedimos inicialmente al Ministerio Público constituir un equipo de trabajo para investigar lo que estaba pasando en los establecimientos penales. Postura del gobierno que no vendría con soluciones concretas según los gremios de gendarmes, quienes acusan carencias históricas en la institución y deficiencia por parte del Estado, falta de recursos, mala infraestructura, el no apoyo psicológico a los más de 20.000 funcionarios y también falta de diálogo por parte del Ejecutivo. Hoy nuestros funcionarios pagan las consecuencias de este abandono histórico, haciéndose cargo con muy pocos recursos, de una sobrepoblación penal que hoy día alcanza niveles cercanos al 50%, y con un déficit de funcionarios bastante importante que se podría haber incrementado con la tramitación de esta reforma que genera incertidumbre y mayor estrés en nuestros funcionarios, los que ven amenazados legítimos derechos que han adquirido durante su carrera funcionaria. Lo más grave de esta fuga, según la moneda, es que su planificación se gestó desde la Galería 7, donde Tomás González Quesada, alias Pelao, y Juan Abdón Flores Valenzuela, alias Indio Juan, tuvieron una permanencia de alrededor de 3 horas en una zona interna para luego sucesivamente traspasar los controles hasta alcanzar la vía pública. Flores Valenzuela está condenado a cadena perpetua por el femicidio de su ex conviviente, mientras que Quesada debe cumplir 16 años por varios delitos, homicidio frustrado y el lanzamiento de bombas Molotov. Pasaron por el control y además estuvieron mucho tiempo dentro. En el estado actual de la investigación, nosotros no podemos ni afirmar ni descartar la participación de funcionarios de Gendarmería de Chile. Lo que sí es evidente es que hay terceras personas que proveyeron de estos uniformes para que los internos que se fugaron se caracterizaran. Desde el Congreso hay quienes critican el proyecto que pretende modificar Gendarmería, pues dicen haría desaparecer a los gremios de gendarmes. La crisis de Gendarmería solo se está agrandando producto de la idea del gobierno de solucionar la crisis mediante el cambio de dependencia del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad, nada más alejado de la realidad. Y además buscan como solución silenciar a los gremios, prohibiendo que los funcionarios de Gendarmería tengan una voz que pueda hacer presente los tremendos abusos que sufren, las infracondiciones laborales en las que muchas veces desempeñan su labor. El sistema penitenciario es parte de la política de seguridad del país. Y si queremos enfrentar seriamente el crimen organizado, debemos fortalecer nuestras instituciones. Por eso el Congreso tiene que avanzar en esta reforma que es urgente. El ministro Gajardo, además de entregar el viernes los antecedentes a la Fiscalía Nacional, también se reunió con el futuro ministro de la cartera, Fernando Rabat. Bueno, por esto estuvimos más de 3 horas reunidos para poder nosotros tener todos los antecedentes a la mano para ejecutar, ¿no es cierto?, desde el primer día todas las labores que queremos llevar a cabo. Actualmente el foco de la investigación estaría centrado en las personas que estaban en el turno cuando se efectuó la fuga. Claro, y a propósito de este tema, vamos a seguir profundizando a propósito de la crisis que se está viviendo en Gendarmería, no solamente por los hechos que ya les hemos relatado en la nota de Francisca Cárdenas, sino que por otros también históricos. Y por eso queremos tomar contacto con un ex director de Gendarmería, como es Claudio Martínez, a quien ya ustedes ven en pantalla. Claudio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación a reflexionar sobre un tema tan relevante hoy día como es el tema de Gendarmería.
Claramente. Bueno, Claudio, de inmediato le pregunto, para usted, ¿Gendarmería hoy día está tomada por la delincuencia? ¿Es lo que es una situación de decante que ha tenido históricamente Gendarmería y que está llegando quizás a un punto ya de colapso total a su juicio, o esto todavía tiene salvación? Mire, la primera pregunta, yo creo que Gendarmería tiene una crisis. El director ha sido muy honesto en reconocer que está dirigiendo un servicio que pasa por una crisis severa. Y esta crisis tiene dos aspectos. Uno, el hecho que a raíz de una actitud laxa de muchos años, o de varios años, respecto al tratamiento que se le da a los presos de lo que hoy día se conoce como crimen organizado, que prácticamente han instalado sus oficinas al interior de la cárcel porque Gendarmería ha sido incapaz de controlar las comunicaciones desde el interior hacia el exterior. Y tienen impunidad porque no están prófugos, tienen salud, alimentación. El Estado por defecto le ha instalado una verdadera oficina y es un tema que no se ha podido resolver porque el tema de las comunicaciones simplemente es un tema que hoy día resulta casi caótico. En los últimos años se han requisado más de 100.000 celulares. Eso es francamente inaceptable. Ahí hay un tema complejo, concreto, que no se ha abordado como corresponde. Y segundo, es que también los presos han dejado de sentir la presencia del Estado a través de una autoridad que son los gendarmes, representados básicamente por el gendarme y su uniforme, que representa la autoridad. Los casos de corrupción, lo que estamos viendo hoy día con esta fuga a través de disfrazados de gendarme, mala sucesión de libertades mal dadas, y van sumando a un escenario que refleja que hoy día Gendarmería tiene un problema con los presos, tiene un problema con la delincuencia, pero también tiene un problema con buena parte de sus funcionarios que no están cumpliendo como corresponde su deber, ya sea por corrupción o por negligencia. Pero esos son los dos grandes problemas que hoy día enfrenta la Gendarmería. Y para ello se requiere reformas estructurales, sí. Y yo creo que el proyecto, Claudio, de traspaso al Ministerio de Seguridad Pública es parte de la solución. Ya quiero hablar de esa reforma Gendarmería de manera legal, pero antes quería detenerme en un punto que usted mencionaba. Usted señala que aquí prácticamente ya no hay respeto por parte del interno hacia el cuerpo de Gendarmería. ¿Usted tiene alguna tesis del por qué eso se produce? Cuando reiteradas veces funcionarios de Gendarmería, bueno, son todos, pero hay un segmento que sí lo son, acometen actos de corrupción. Segundo, Gendarmería tiene una hipergremialización. Hay 10 gremios activos que permanentemente están cuestionando las políticas de gobierno, las políticas del Estado, están cuestionando a la estructura jerárquica de Gendarmería. Bueno, los presos ven una institución débil, desestructurada, que no tiene claramente una cadena de mando y evidentemente que hay un espacio que lo han ido ocupando y se están produciendo este tipo de situaciones. El ejemplo que acá casi como un clásico es lo que ocurrió estos días. O sea, quien conoce la penitenciaría, estos presos se disfrazaron de gendarmes, fueron avanzando, las cárceles tienen un sistema de esclusas, o sea, tienen distintos anillos. Sí. Fueron avanzando hacia la calle y yo me digo, bueno, ningún gendarme, cualquiera de nosotros en alguna empresa cuando ve un funcionario nuevo, un empleado nuevo, le llama la atención porque es una cara que no conoce. Y los gendarmes tienen una experiencia, todos los que trabajamos ahí la tenemos, en poder distinguir cuando hay ciertos modos, ciertas formas, incluso de mirar del mundo del AMPA. Y a nadie le extrañó que hay dos funcionarios que nunca lo habían visto, con características propias de un delincuente común, vestido de gendarme, digo yo, y llegaron hasta la calle con total impunidad. Bueno, aquí estamos frente a un problema muy grave y probablemente lo que ocurrió ayer puede ser la punta del iceberg. Ahora, la solución de esto, en definitiva, es una reingeniería del servicio, pero para ello el primer paso me parece fundamental, el traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública. Claudio, cuando el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, habla de que no vamos a permitir que en Gendarmería haya funcionarios corruptos, ¿no es tratar de apagar el incendio con benzina? Mire, yo pienso que en alguna medida nuestras autoridades no han ido enfrentando como corresponde el problema. Es decir, el director nacional, cuando fue que además hoy día dio una conferencia de prensa bien
bien notable porque se mostró que habían sido 6-7 meses de terror, dijo, en su ejercicio como director de instituciones. Con eso está reconociendo que está dirigiendo una institución en crisis, pero cuando ocurren el episodio de ese operativo que se llamó Apocalipsis. Sí, la operación Apocalipsis. Dijo que no podía afirmar en un 100% que Gendarmería tuviera el control de las cárceles. Y la autoridad, en este caso el ministro de Justicia, relativizó, dijo que se había confundido. Y yo pienso que más allá de esa especie de contradicción que todos nos dimos cuenta, que fue pública, el director de Gendarmería está haciendo lo que corresponde, está diciendo y asumiendo que tiene un servicio en crisis, está reconociendo que tiene un problema gravísimo. Yo creo que ese es el primer paso para buscar una solución. Ahora, la solución hoy día no es fácil, es muy compleja, porque se ha instalado al interior de Gendarmería, veíamos recién las noticias, una cierta cultura de una actitud sindicalista. No quiero ser peyorativo con el tema, pero cuando se trata de una institución del Estado fundamental en la seguridad ciudadana, armada, jerarquizada, que tiene una estructura militar, que se requiere una verticalidad del mando para poder imponer una disciplina a quienes están privados de libertad, bueno, los gremios, sin tener nada contra ellos, contra el principio de los derechos de los trabajadores, aparece como un elemento perturbador. No queda claro cuando hoy día están objetando, ¿cierto?, la reforma. La reforma, en definitiva, lo único que va a hacer es va a estructurar una línea de mando única y no hoy día como ocurre, que con un sistema de seguridad pública hay dos voceros, el ministro de Justicia y el ministro de Seguridad Pública, y eso no puede ser. Sí, es cierta esa parte, pero no es quizás, a ver, lo voy a poner desde una panorámica específica. No es quizás rasgar vestiduras hoy, después de mucho tiempo, que Gendarmería siempre fue un botín político, Claudio. Es decir, aquí se lo peleaban los partidos políticos y nadie veía lo que estaba pasando por debajo con los funcionarios. Y hoy día, ya con el agua bastante corrida bajo el puente, ¿tenemos la situación en la que estamos hoy día? Bueno, hay los sucesivos gobiernos tienen que hacerse una autocrítica, efectivamente. O sea, cuando ven a Gendarmería como un botín político, un generador de empleos, y empiezan a llegar una serie de personas que ocupan cargos relevantes, mire, yo fui director de Gendarmería, pero antes de ser director, fui un director civil. No tenía grado, yo soy arquitecto, esa es mi profesión. Sí. Pero antes de ser director de Gendarmería, yo fui 12 años arquitecto de Gendarmería, fui funcionario de Gendarmería. Por lo tanto, es una acción un poco excepcional. Un civil que llegó a dirigir Gendarmería, pero que venía del corazón de la institución. Por lo tanto, conocía perfectamente la cultura institucional que lamentablemente, después de lo que usted dice, fue un fenómeno que empezó a ocurrir, yo más o menos tengo la visión, alrededor del año 2000, en el cual efectivamente Gendarmería se politizó, incluso en cosas bien menores, como el jefe de un departamento que le correspondía a un determinado partido. Yo creo que eso tiene que ver con esta estructura híbrida de Gendarmería, que por un lado es una fuerte institución militar, pero por otro lado es un servicio del servicio civil del Estado. En consecuencia, conviven, hay dos culturas, una del funcionario público histórico y tradicional, que tiene gremios, que tiene necesidades, que tiene derecho a paro, y por otro lado, institución que es uniformada, armada y jerarquizada. Hoy día el gobierno, más vale tarde que nunca, ha optado por esta segunda opción y me parece absolutamente válida y necesaria. ¿Necesaria es la salida idónea? Ya se lo hemos escuchado, pero quería profundizar un poquito más en esa posición que ha tomado el gobierno de presentar un proyecto de reforma y de, como se ha señalado, estos dos grandes áreas. Una, traspasar de justicia a seguridad pública, a Gendarmería, y por otro lado, sacar o eliminar estas más de 11 o 10, para poner un número cerrado, de asociaciones gremiales de gendarmes en la actualidad. Dejar tan solo una unidad y eso sería lo que los agrupa. ¿Cree usted que esa es la principal salida? Porque finalmente este último punto es lo que mantiene quizá a los funcionarios de Gendarmería bien molestos. Bueno, siempre hay una resistencia al cambio, pero
Este traspaso, que yo personalmente lo había venido promoviendo hace bastante rato, es solo el punto de inicio a un proceso de reestructuración de Gendarmería que tiene que ver con los regímenes internos, tiene que ver con la formación de los funcionarios y también tiene que ver con la carrera funcionaria y con las exigencias que tienen para poder hacer esa carrera. Pero es el punto inicial, porque de otra manera no se explica que en un problema tan grave como el que tenemos y que tiene a la sociedad la tiene tan sensible como es el tema de la seguridad ciudadana y la inseguridad que siente, existe un servicio en el cual frente a un problema aparecen múltiples voceros, aparecen los gremios, aparecen los directivos de Gendarmería, el directivo del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad Pública y eventualmente el Ministerio del Interior. Entonces, eso es una señal difusa frente a la ciudadanía respecto a un problema tan grave que es ser resuelto y enfrentado como un problema de Estado. Este no es un tema de discusión gremial ni de derechos de los trabajadores, este es un problema de Estado y llegó la hora de enfrentarlo, porque si no vamos a enfrentar situaciones en el futuro parecidas a las que vive México, Colombia o Ecuador, lo cual sería muy lamentable. Claudio, yo lo quiero llevar quizá a un punto más bien operativo. Se ha mencionado o ha surgido este concepto de libertades por error, que tienen que ver principalmente con errores administrativos, como se le ha mencionado en algunos casos, o lisa y llanamente errores de entendimiento de lo que pasa al interior, por ejemplo, de las salas de audiencia en alguna formalización, donde los gendarmes, después de tomar los antecedentes correspondientes, terminan dejando en libertad a los imputados que son decretadas sus prisiones preventivas. ¿Usted cree en el concepto de libertades por error o usted cree que hay algo más detrás de eso? Mire, yo tiendo a creer que no es error, pero sí lo que tiendo a creer que esto es fruto de una laxitud rutinaria del ejercicio de una profesión que tiene que ser muy rigurosa, porque está trabajando con la libertad de las personas. Y no quiero creer, pero tampoco lo descarto, la teoría de la conspiración, que hubiera una conspiración por parte de los gendarmes para poder hacer caer no sé quién, fruto de la reforma que se está tramitando en el Congreso. Pero lo que yo pienso que ahí sí que probablemente opera la queja de los gremios de exceso de trabajo, de hacinamiento, de falta de condiciones a lo mejor laborales óptimas, pero hay un tema que creo que hay que considerarlo, y en la formación del futuro gendarme, que los gendarmes tienen que tener conciencia que son agentes del Estado. El ejemplo del sicario es bien importante, porque no solamente tiene que ver con gendarmería, sino que también con el Poder Judicial. Ese caso fue tratado con una rutina total, desde el tribunal hasta gendarmería. Y hoy día existe una cultura, una especie de transición, yo lo he vivido personalmente esto, entre la antigua forma que era muy artesanal, que era todo por escrito, que era todo en papel, a los sistemas electrónicos en los cuales las nuevas generaciones parecen confiar muchísimo. Y yo pienso que en el caso de presos de extrema peligrosidad, como era el sicario, que era parte de un crimen organizado ya de plana mayor. Hablamos del caso del Rey de Meix. Mire, yo le pongo un super ejemplo. ¿Por qué, por ejemplo, el tribunal, el juez, la jueza, por lo demás, las declaraciones de ella son bien curiosas, por decirlo lo menos? ¿Por qué un tribunal, yo creo que tenemos que volver a cierta forma un poco artesanales? A un preso de extrema peligrosidad no le pone un brazalete de un color rojo, supongamos. Y el gendarme que lo recibe cuando va a ingresar al penal o lo tiene que dejar en libertad, sabe que en ese caso tiene que hacer una revisión doble y triple de lo que está ocurriendo para no cometer un error. Ese tipo de medidas que son muy prácticas, yo creo que hay que diseñarlas, hay que hacer un conjunto de medidas que permita que estos errores no se produzcan y que mantengan en alerta a los funcionarios, porque estos errores que se han producido, que yo me inclino que son errores, son fruto de la rutina, pero también de la falta de compromiso. Y la falta de compromiso en este caso puede tener efectos letales para lo que es un bien superior como es la seguridad ciudadana. Bien, Claudio Martínez, ex director de Gendarmería, le queremos agradecer esta conversación que hemos tenido esta noche aquí en CNN Prime de día viernes. Que esté muy bien y que tenga un buen fin de semana. Igualmente, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir avanzando en la revisión de las noticias. A 12 días del cambio de mando, la ausencia de la expresidenta Michelle Bachelet ha generado diversas reacciones.
en una ceremonia en la que sí van a participar líderes de la región, como el presidente de Argentina, Javier Milei, eso sí, con ausencias como las de Nayib Bukele, Giorgia Meloni y los mandatarios de Brasil y México. Colomba Eijols nos cuenta más. El próximo 11 de marzo, el Salón de Honor del Congreso Nacional volverá a ser el escenario del principal hito político del año. El presidente Gabriel Boric entregará la banda presidencial a José Antonio Kast, marcando el fin de un ciclo político. El 11 de marzo es un acto republicano, formal, donde se produce la investidura del presidente Kast. En otras palabras, el mandato recibido en las urnas se transforma en el ejercicio efectivo de la acción de gobernar. Con la lista de invitados internacionales ya confirmada por Cancillería, entre los que se encuentran el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Argentina, Javier Milei, de Bolivia, Rodrigo Paz, y República Dominicana, Luis Abinader, llaman la atención las ausencias de líderes regionales e internacionales que inicialmente figuraban entre los convocados, como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. A ellos se suman además las ausencias de los mandatarios de dos potencias regionales, Brasil y México. Al parecer, el cambio de mando en Chile no ha despertado tanto interés en la comunidad internacional. Prueba de ella que los principales referentes de la derecha que sigue a José Antonio Kast, como Giorgia Meloni, no van a asistir al cambio de mando. También es preocupante la señal que da México y Brasil de restarse esta ceremonia. Asistencias e inasistencias que a nivel interno también generan debate. Entre los exmandatarios chilenos, solo Eduardo Frei Ruiz-Tagle ha confirmado su participación, mientras que la ausencia de Michelle Bachelet es casi un hecho, ya que durante esos días se encontrará en Nueva York, donde en su calidad de vicepresidenta del Club de Madrid participará de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la sede de las Naciones Unidas. De ser efectiva la no participación de la expresidenta Bachelet en el cambio de mando, no solo sería lamentable, sino que también bastante incomprensible teniendo en cuenta su candidatura a Naciones Unidas. La única lectura que nos quedaría es asumir que tanto ella como el gobierno saliente descartan cualquier alternativa de triunfo en esa candidatura. Estará en Nueva York, entre otras cosas, promoviendo su candidatura, por lo cual no veo que su ausencia tenga un impacto. Además, ellos dos tuvieron una reunión que se dijo fue muy constructiva, por lo cual yo no vería segundas lecturas. Una decisión que algunos interpretan como una señal de distancia frente al nuevo gobierno y que podría influir en la definición del futuro mandatario sobre si respaldará o no su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. Este es un desaire innecesario al presidente Kast y compromete el apoyo que él le pudiera dar como secretaria general de Naciones Unidas, pero prefiere hacerle un guiño a los sectores más de izquierda, ausentándose de esta ceremonia republicana. Nosotros hubiésemos esperado un gesto más de Estado. ¿Que Michelle Bachelet no pueda ir al cambio de mando es acaso un ultimátum para que ahí se tome la excusa del presidente electo de no patrocinarla a la ONU? ¿Por qué llevar las cosas a ese extremo? ¿Se va a condicionar acaso una propuesta del Estado de Chile a un momento político determinado o ya viene la idea de desestimar a Bachelet? Una decisión que aún está en suspenso, así como lo que ocurrirá con el proyecto del cable submarino con China, tema que será tratado en los próximos días cuando el presidente Gabriel Boric reciba a José Antonio Kast por última vez antes de entregarle el mando. Sigamos avanzando, esta vez con noticias judiciales. El tercer juzgado de garantía de Santiago decidió rebajar las medidas cautelares del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Esto en el marco del caso Farmacias Populares. El exedil ahora cumplirá con arresto domiciliario nocturno. Los detalles en la nota de Juan Cristóbal Chato. Tras casi un año y medio de arresto domiciliario total, el tercer juzgado de garantía de Santiago decidió rebajar las medidas cautelares del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, imputado en el caso Farmacias Populares. Esto, según explicó el tribunal, porque su libertad parcial no constituye un peligro para la investigación y tampoco existiría riesgo de fuga. Ahora, Jadue tendrá la posibilidad de salir de su casa excepto entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. También se intensificó el régimen de firmas en comisaría, pasando de mensual a semanal, y se le impuso la prohibición de acercarse a los demás intervinientes y arraigo nacional.
Muy contento con el fallo, no había ninguna razón que sustentara mantener la prisión, el arresto domiciliario total, así que muy conforme y muy agradecido además de la Defensoría Penal. ¿Fue excesivo el tiempo en el que estuvo arrestado en su casa? Yo creo que siempre fue excesivo. ¿Hubo mala fe detrás de la extensión de su arresto domiciliario? ¿Considera usted? Yo creo que hay mucha mala fe en muchas de las cosas que han pasado en esta causa. Hay que preguntarle a los abogados que están presos hoy día por corromper al sistema judicial. Parte de las críticas de Jadwe apuntan precisamente a algunos de los abogados querellantes en esta causa. Esto porque la investigación de la Fiscalía nace por una querella presentada por Best Quality S.p.A., proveedor de la Chifarp, representada en ese entonces por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, que actualmente cumplen prisión preventiva por la trama bielorrusa. Desde su defensa valoraron la resolución del tribunal con especial énfasis en la conclusión de que no han actuado con la intención de dilatar el proceso judicial, como ha acusado el Ministerio Público. Estamos muy conformes con la resolución del tribunal, toda vez que acogió las alegaciones de la defensa. Nosotros señalábamos que habían variado las circunstancias que en su oportunidad se tuvieron en consideración para decretar un arresto domiciliario total. Valoramos aquella parte de la resolución en que el tribunal señaló que no vislumbraba técnicas dilatorias de parte de la defensa en relación a esta investigación, sino que es parte de nuestra labor tratar de conocer a cabalidad los antecedentes y evidentemente que en 14 días, cuando nosotros asumimos y el Ministerio Público cerró la investigación, no existía esa posibilidad. El pasado 9 de enero, la Fiscalía presentó la acusación definitiva del caso después de una reapertura de la investigación en la que se piden casi 20 años de cárcel para Daniel Jadwe por 4 cargos de fraude al fisco, 1 de estafa, 1 de cohecho y 1 de delitos concursales. Este cambio de cautelares no afecta el desarrollo de la causa para la Fiscalía, quienes van a evaluar si apelarán o no a la resolución. Vamos a estudiar la decisión en términos de si apelamos o no a esta resolución, pero eso lo decidiremos los próximos días. Esto no cambia las circunstancias, los planteamientos que nosotros tenemos en relación con los antecedentes que fundan la acusación, los delitos por los cuales se presentó acusación tanto respecto del imputado Jadwe como respecto de otros. No, esto no modifica nada en nuestro cronograma y nuestro accionar en relación con esta causa. Se mantienen los mismos términos, eso no ha sido modificado. ¿Cuántos años son? Se está pidiendo aproximadamente 18 años en relación con todos los delitos que se le está imputando específicamente en caso de Jadwe. Ahora el trabajo estará enfocado en la audiencia de preparación de juicio oral agendada para el próximo 9 de junio. Algunos intervinientes han dicho esperar que esta etapa del proceso, que a veces dura meses, sea rápida para comenzar el juicio antes de que termine el 2026. Hablemos de economía. El desempleo subió por sobre lo esperado, según reportó el Instituto Nacional de Estadísticas, incremento de 8,3% en meses donde suelen haber más puestos de trabajo. Natalia Muñoz nos cuenta todas las reacciones. Continúa la crisis en el mercado laboral. Así comenzó este 2026. Con un alza de 8,3% subió la tasa de desocupación durante el trimestre de noviembre de 2025-enero de este año. Aumento de 0,3 puntos porcentuales que fue impulsado por el incremento de la fuerza de trabajo y la poca creación de nuevos puestos. Malas noticias que no comparte el Ejecutivo. Superamos la meta de los 700.000 empleos creados durante nuestra administración que nos pusimos como gobierno. De hecho, ya se han creado 705.000 empleos y la buena noticia es que no son cualquier tipo de empleo. Más del 85% es formal y el 60% de esta creación son empleos femeninos. La desocupación, por otro lado, llega a 8,3%, que es algo mayor que el trimestre anterior y que también el año pasado en esta misma fecha. En la gestión del presidente Boric, el desempleo promedió 8,6%. Expertos concuerdan que la cifra de creación de más de 700.000 puestos de trabajo no son suficientes. El problema de esa meta es que es una meta que ya cuando se formuló se veía que iba a ser completamente poco ambiciosa, porque esa meta efectivamente es compatible con no haber recuperado todavía la tasa de ocupación previa a la pandemia y todavía faltan del orden de 160.000 empleos para que recuperemos esa tasa prepandemia. No es cierto que esa creación de empleo sea mayoritariamente de buena calidad y la razón es que la calidad del empleo no es unidimensional y por lo tanto no depende únicamente de la formalidad laboral.
Y el gran problema que ha tenido la creación de empleo desde esa fecha es que es mayoritariamente subempleo. Ya son 37 meses consecutivos con tasas de desocupación de 8% más. Cifras tan altas que no se veían desde el 2010 post-terremoto. De acuerdo a la última medición, preocupa la destrucción de 22.000 empleos formales en el sector privado, número antes registrado en 2021 en plena pandemia, en meses muy particulares. Si bien es un periodo donde debieran haber crecido los empleos producto de Navidad y el periodo estival alcanzando enero, en las mujeres se vio una disminución en la tasa de desempleo, lo cual puede estar asociado a los puestos de trabajo que están relacionados al periodo de Navidad principalmente. Pero es preocupante debido a que es un periodo donde se generan muchas vacantes o oportunidades de empleo, principalmente en el mes de diciembre. La cifra del 8,3% para el trimestre móvil noviembre-enero, sin duda que es preocupante porque denota una permanencia alta al desempleo, incluso en los meses donde debería haber más empleo. La meta es bajar del 8% y ese debería ser el objetivo del gobierno entrante. La fuerza de trabajo creció 1,4% a diferencia de la creación de nuevos puestos que solo creció 1,2%, mientras que la informalidad llegó a 26,8%, aumentando 0,5 puntos porcentuales en 12 meses. ¿Podrían haber más puestos de trabajo formales en marzo? Marzo es un mes bisagra. Muchas decisiones que fueron postergadas en vacaciones comienzan a activarse en este periodo, sobre todo en áreas comerciales, administrativas y operativas. Más que un freno estructural, vemos un mercado esperando mayor estabilidad para acelerar. Ahora, sí vamos a comenzar a ver mayores ofertas en los próximos meses. En marzo se reactiva con fuerza el comercio por campañas estacionales y cambios de temporada. Lo que sí hemos visto que los trabajos más estables o más a largo plazo sí han tenido una baja considerable y se puede evidenciar en los portales de empleo donde la gente encuentra menos ofertas disponibles para este tipo de trabajos. Y también un tema que coinciden los expertos es que el aumento del sueldo mínimo afectó considerablemente a esto, sobre todo a lo que fueron las pymes. Según un estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo solicitado por el Ministerio de Hacienda, el impacto del alza del salario mínimo en Chile sería acotado y equivaldría a menos del 3% de la creación de empleo formal. Las micro y pequeñas empresas ya llevan 7 reportes consecutivos mostrando destrucción de empleo asalariado formal y por lo tanto esto revela que las alzas de costos salariales desalineadas de la productividad laboral están afectando al mercado laboral. Dentro de las noticias positivas, el desempleo femenino registró una baja, llegando a 8,7%. Aún así, la distancia con los hombres es de 0,7 puntos porcentuales, lo que sin duda deja desafíos en materia laboral. Ponga atención a lo siguiente, tener una tarjeta en la billetera no es lo mismo que saber usarla. Bueno, las mediciones realizadas en Chile revelan que el país tiene niveles medios de inclusión financiera, pero conocimiento técnico bien bajo. ¿Cómo afecta esto a las personas y qué desafíos quedan pendientes en educación financiera? Christine François nos cuenta. Los chilenos tienen mala educación financiera ya que en el colegio uno no se le enseña el ahorro. Entonces cuando uno ya es viejo, no ha juntado plata para su vejez, entonces cuesta. Voy a entrar a la universidad, pero en el colegio no me enseñaron nada de finanzas. Creo que no se hace ahora, pero que desde la primera educación o la educación secundaria, a los niños igual le enseñan eso de que tengan un buen manejo. Las cifras en Chile dan cuenta de un contraste. Según un estudio realizado por Banco Falabella y el Centro de Políticas Públicas UC, el país ha logrado niveles medios de inclusión financiera con 55 puntos sobre 100. Sin embargo, la educación financiera queda rezagada a un nivel bajo, promediando apenas 35 puntos. Tenemos a una población, a unos usuarios que saben poco, pero que utilizan mucho los productos financieros. Entonces ese es un problema al final, porque el 83% de las personas que fueron contactadas en este estudio dicen que usan una tarjeta de crédito. Más del 60, un poco más del 60, tiene una deuda retail, por ejemplo. Casi el 60 también tiene una deuda bancaria. Entonces, claro, estamos hablando de una población altamente bancarizada que usa mucho el producto financiero, pero que conoce poco de los conceptos que están detrás. Por ejemplo, solo el 22% de los chilenos comprende el impacto de la inflación y apenas el 20% entiende el funcionamiento de las tasas de interés.
Pero, además, existe una fuerte brecha entre la percepción de los usuarios, quienes creen tener un nivel medio, y su conocimiento real, que es significativamente inferior. Nosotros creemos que en Chile hay una deuda súper importante a nivel de lo que es la educación financiera. Es algo que no se está impartiendo hoy día en ninguna de las bases educacionales y esto está generando graves problemas. De hecho, CADEM en el 2023 dijo que el 42% de los chilenos tienen bajo o nulo conocimiento financiero. Muchos de ellos no pueden, por ejemplo, hacer el cálculo de un interés compuesto. El principal desafío identificado no es aumentar el acceso, sino garantizar que la participación en el sistema sea informada y sostenible. El déficit persiste especialmente en los niveles socioeconómicos bajos, donde el puntaje de educación financiera es la mitad que en el nivel alto. Generalmente lo que vemos es que esto requiere un trabajo de hábitos, un trabajo no solamente de aprender temas financieros duros, como por ejemplo la tasa de interés o la tasa de interés compuesta, cómo funciona, sino que viene de agarrar un músculo de la práctica, y la práctica en el sentido de buscar soluciones súper sencillas y que hay que apegarse a ellas generalmente por un buen tiempo. Chile se encuentra en un escenario complejo donde el 15% de la población ya es altamente activa en productos digitales, pero carece de las bases para decidir con seguridad. Fortalecer la educación financiera es la única vía para que la bancarización se traduzca en bienestar y no en una mayor vulnerabilidad para las personas. Muy buenas noches, partimos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y vamos a comenzar en Cuba porque en medio de la crisis que está sufriendo esta isla, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, apuesta por una toma de posesión amistosa de Cuba. No da a entender qué significa esta toma de control amistosa, tampoco fija un calendario respecto de esto, pero sí dice que el gobierno de Estados Unidos está en conversaciones con la isla sobre el futuro del país y esto ocurre después de la crisis que está atravesando Cuba a raíz, y una de las razones más importantes es la asfixia que está realizando Estados Unidos a Cuba, principalmente por el bloqueo al suministro de petróleo. De hecho, los cubanos se están viendo obligados a utilizar la bicicleta debido a que no hay combustible para cargar los automóviles. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo Donald Trump hoy en la tarde respecto de La Habana. The Cuban government is talking with us. They're in a big deal of trouble, as you know. They have no money, they have no anything right now. But they're talking with us, and maybe we'll have a friendly takeover of Cuba. Vamos a seguir ahora en Irán porque sigue la amenaza de un ataque por parte de Estados Unidos a este país. Hay conversaciones entre ambas naciones y si bien ayer se decía que al parecer estas conversaciones, negociaciones indirectas estaban teniendo progresos positivos, hoy Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, dijo que no está contento con el estado de estas negociaciones. Dijo que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si atacar o no a Irán, pero mantiene entonces su armamento cerca de este país y aseguró que el problema que tienen con Irán es que no quieren prometer que no van a tener un arma nuclear. Eso es lo que dice el presidente estadounidense. Y asimismo, en medio entonces de esta tensión, hoy la Embajada de Estados Unidos en Israel autorizó la salida del personal no esencial de su embajada ante la posibilidad de un ataque sobre Irán. Y de hecho, el embajador de Estados Unidos en Israel les recomendó a su personal salir hoy mismo de este país. Y no solo esto, también Polonia, China, Reino Unido, Francia, Alemania, Finlandia e India han emitido advertencias a sus ciudadanos para extremar las precauciones, para no viajar a la zona y para abandonar de inmediato Irán, Israel y el Líbano. Sumado a todo esto, hoy Estados Unidos designó a Irán como un estado patrocinador de detenciones injustas. Revisemos lo que dijo Donald Trump. I'm not happy with the fact that they're not willing to give us what we have to have. So I'm not thrilled with that. We'll see what happens. We're talking later. We'll have some additional talks today. But no, I'm not happy with the way they're going.
Vamos a seguir ahora en Estados Unidos, al norte de Nueva York, porque hoy declaró el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, ante una comisión de la Cámara de Representantes por el caso de Jeffrey Epstein. Son varios los documentos que fueron liberados por el Departamento de Justicia que muestran fotografías de Bill Clinton en el avión privado de Jeffrey Epstein, también con mujeres en un jacuzzi y en este mismo avión que, según dicen estos documentos, Bill Clinton viajó en más de 17 ocasiones en este avión privado del convicto sexual Jeffrey Epstein. Debió entonces acudir a esta declaración, declaró a puertas cerradas, ayer lo hizo su esposa Hillary Clinton, y en esta declaración, que duró alrededor de 6 horas, Bill Clinton dijo que solo tuvo una breve relación con Jeffrey Epstein, que terminó años antes de que los crímenes de Epstein salieran a la luz. Dijo que habría denunciado a Epstein de haber sabido lo que el pederasta estaba haciendo y dijo que nunca vio nada ni hizo nada malo. Representantes presentes en esta comisión dijeron que tuvo un tono de cooperación el expresidente, que respondió preguntas de ambos sectores, pero ya en las preguntas más específicas dijo que no conocía a la mujer que aparece con él en el jacuzzi. También dijo que nunca tuvo relaciones sexuales con ninguna de las mujeres que aparece en las fotografías de este caso. Pese a todos estos documentos, Bill Clinton no ha sido acusado de ningún tipo de delito. Ahora los integrantes demócratas de esta comisión quieren que vaya a testificar Donald Trump por este caso. Escuchamos lo que dijeron los representantes de esta comisión tras la declaración de Bill Clinton. We've already seen a lot of very powerful people who have been held accountable by having to resign in disgrace from various boards all over the world. We're going to continue to seek the truth, try to figure out how the government failed the victims, and try to hopefully hold more people accountable. Republicans have now set a new precedent, which is to bring in presidents and former presidents to testify. So we're once again going to make that call that we did yesterday. We are now asking and demanding that President Trump officially come in and testify in front of the Oversight Committee. Vamos ahora con un conflicto que está creciendo. Pakistán se declaró en guerra abierta en contra del régimen talibán de Afganistán. Lo culpan de distintos atentados terroristas que han ocurrido en Pakistán, y no solo atacaron zonas fronterizas, que es algo que usualmente se ha registrado, sino que también atacaron la capital de Afganistán, Kabul. Acusan por estos entonces hechos terroristas, y también Pakistán acusa a Afganistán de proteger a un grupo talibán pakistaní. ¿Qué fue lo que ha ocurrido? Lo vemos en el informe de Felipe Cortés. Estas son las impactantes imágenes del bombardeo pakistaní contra la capital de Afganistán, Kabul, durante la madrugada de este viernes. Todos estábamos dormidos cuando el avión pasó muy bajo. En cuanto oí el sonido de la aeronave, me levanté. Vi cómo el avión descendía y soltaba 2 bombas y luego volvió a ascender. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. Este es el relato de un sobreviviente del bombardeo que ha sufrido las consecuencias de los ataques de Pakistán en las ciudades de Kabul, Kandahar y Paktia. Y es que el gobierno pakistaní ha declarado guerra abierta contra Afganistán. Nuestra paciencia se ha agotado. Ahora tendremos una guerra abierta con ustedes. Y la respuesta por parte del gobierno talibán no se hizo esperar. Esta mañana, las fuerzas aéreas del Estado Islámico atacaron Islamabad. Esto significa que hemos llegado a sus cuellos, y cualquiera que cometa malas acciones recibirá ahora la respuesta apropiada del Islam. La tensión entre ambos países ha ido en aumento desde el regreso de los talibanes al poder en 2021. Pakistán acusa al gobierno afgano de proporcionar armas y permitir que la milicia de talibanes pakistaníes se refugie, entrene y planifique atentados desde su territorio. El opresivo régimen talibán afgano debe tomar una decisión clara. Debe elegir entre la organización terrorista y entre Pakistán. Deben tomar esta decisión. Desde el jueves por la noche, fuerzas de ambos lados se han desplegado y mantienen combates en distintos puntos de la frontera, a lo largo de la denominada Línea Durand, el límite histórico y disputado entre ambos países. Queridos compatriotas, en respuesta a los recientes ataques aéreos de las fuerzas de Pakistán en Nangarhar y Paktia, esta noche, alrededor de las 20 horas, comenzaron fuertes ataques
desde las provincias de Nanjarhar y Kunar, contra soldados de Pakistán. Oren por nosotros. La moral de los combatientes, lo que Dios ha querido, era muy alta. Lucharon muy bien y lo que Dios ha querido, infligieron grandes pérdidas al enemigo. Si el enemigo vuelve a realizar ataques similares en el futuro, si Dios quiere, responderemos de la misma manera. Mientras los gobiernos intercambian amenazas y los ejércitos se despliegan, quienes pagan el precio inmediato del conflicto son las familias que viven en la frontera. En plena noche se ordenó a los residentes desalojar la zona. La gente buscó refugio donde pudo. Algunos se quedaron con familiares, otros permanecieron en sus casas, mientras que muchos buscaron refugio en hospitales. Somos gente pobre, nos ganamos la vida con esta frontera. Ahora también hemos cesado nuestro sustento. Les pedimos que la gente esté preocupada, por favor, abran la frontera. Si bien hasta el momento no hay cifras oficiales de la cantidad de heridos y muertos, el conflicto va escalando cada vez más en una región que ya vive bajo una frágil seguridad. Vamos a terminar con el recomendado de nuestro equipo y esta vez son las presentaciones de Neil Sedaka. Por ejemplo, la presentación en vivo de el clásico Oh Carol. ¿Y por qué les recomendamos esto? Porque lamentablemente a los 86 años falleció esta leyenda del pop y el rock and roll de los años 70 y 60. Tiene distintos éxitos Neil Sedaka, entre ellos Oh Carol, pero también Breaking Up Is Hard to Do y Calendar Girl. Su fallecimiento fue confirmado por su familia. Excelentes éxitos, entonces les recomendamos para terminar la semana. Yo me despido, pero ya al regreso vuelve Felipe Hernández con más CNN Prime. Que estén muy bien y muy buenas noches. Chao. Bien, ya estamos de regreso, pero para poner término a esta edición de CNN Prime, esperamos haberlos dejado informados de toda la actualidad nacional e internacional. Sepan que la programación de CNN Chile está para todas y todos ustedes. Viene el tiempo con José Mardones para que usted tenga una actualización también de cómo va a estar el fin de semana en cuanto al tiempo también. Viernes 27 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tenga muy buenas noches.